un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Les saluda Randall Rivera, gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Matices, este programa que intenta ser un espacio de análisis, de debate, de profundidad de lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo. Tenemos ya un año y un par de meses en este esfuerzo del equipo de Noticias Monumental para establecer un debate serio sobre lo que pasa en Costa Rica y en el mundo, en una semana muy intensa en cuanto a información. Abril particularmente es un mes bastante ocupado para nosotros porque se calientan todos los ánimos políticos para el 1 de mayo en la elección del directorio legislativo, para el informe, el primero que dará el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y también en medio de una polémica por el remozamiento del gabinete que anuncia el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Don Víctor Morales Zapata, el diputado del PAC, el hombre más cercano en la Asamblea Legislativa, nos ha dicho esta tarde que Melvin así uno presidente. Esto le mete un poco de calor al tema. Don Melvin sigue siendo hasta este instante ministro de la presidencia y han surgido muchos nombres en las últimas horas. No vamos a ser irresponsables de nombrar a alguno de ellos sin tener la información oficial. Han surgido nombres para sustituir a don Melvin. Lo cierto, potestades, goza de la confianza del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y lo cierto es que el presidente está trabajando en el remozamiento de su gabinete. Ya está con nosotros nuestra productora Isel Martínez. Isel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall. Buenas tardes a toda la gente que nos sigue en 93.5 y también en la noche a través de Canal 2. Conforme pasan los días, se siente más tensión, se sienten más las negociaciones que se da en la Asamblea Legislativa. Ya se han dado a conocer algunos nombramientos ya como jefes de fracción, principalmente de Liberación Nacional con don Julio Rojas y con don Gerardo Vargas en el Frente Amplio. Igual hay alguna cierta hermetismo, principalmente en la bancada de la Unidad Social Cristiana, que algunos dicen que ya se habló del jefe de fracción, otros dicen que no, pero bueno, la expectativa completamente en la Asamblea Legislativa, principalmente también con lo del directorio, con la elección del 1 de mayo. Claro, y es que hay mucha negociación a lo interno de las bancadas, aunque don Julio Rojas dice que no, el nuevo, quien será el jefe de fracción de Liberación Nacional, que don Johnny Araya y don José María Figueres no tuvieron nada que ver con la elección de jefe de fracción. Lo cierto es que la lectura que se hace desde afuera es que don Juan Luis Jiménez Zúcar, actual jefe de fracción, es muy cercano a don Johnny, que doña Carla Prendas, que pretendía ser jefa de fracción, es muy cercana a José María Figueres, y que para no separar, por ser muy unida en la Asamblea Legislativa, por un candidato de ningún país sale don Julio Rojas, candidato a ser jefe de fracción, Sánchez, que sorprende. Doña Silvia es la diputada más joven de la Asamblea Legislativa, y bueno, ella será la subjefe de fracción de Liberación Nacional. El Frente Amplio apuesta por la continuidad de Gerardo Vargas, es una de las fracciones junto con Liberación Nacional más unidas. El PAC no ha decidido, lo decidirá la próxima semana, pero doña Emilia Molina, actual jefa de fracción, es una fuerte candidata. Ella lo ha admitido hoy a Noticia Monumental, que ella postula su nombre. En el Movimiento Libertario hay polémica en lo interno, doña Carmen Quesada y don Otto Guevara. El partido, no los diputados del partido, se inclina porque sea don Otto, que siga. En el PUSC hay un dime que te diré muy complicado, el jefe de fracción. Que eso evidencia mucho las fricciones de los últimos meses. Eso sí. El jefe de fracción dice que no han hablado de eso. Jorge Rodríguez dice que claro que han hablado, que don Johnny Leiva es candidato, Rafael Ortiz es candidato. Sí, pero igual es obvio que sí se ha hablado. Ya, a menos de 3 semanas. Hablado, les agarró tarde. Sí, a menos de 3 semanas de que inicie, de que ya se tenga que fijar quiénes serán los jefes de fracción, es un poco ilógico que digan que no han pensado en nadie, ni que han hablado nada.
Sí. Es una justificación un poco alejada de la realidad. Sí, y ahí están los candidatos al presidir el directorio. Está don Henry Mora, está Otón Solís, está Otto Guevara, Mario Redondo, son los nombres que suenan en las últimas horas. Bueno, esto pasa hoy en Costa Rica. A nivel internacional, una jornada muy triste en Colombia. En la negociación que se lleva a cabo con las FARC en La Habana, una de las condiciones es el cese el fuego. Sí. Y entonces hoy en la madrugada se dio una situación en la zona del Cauca donde 10 soldados mueren a consecuencia de un ataque de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos de Colombia se desplaza hasta el Cauca y anuncia que está levantando la suspensión de bombardeos, es decir, que el ejército puede bombardear nuevamente a las FARC. Esto ha sido calificado por la ONU como un paso atrás importante en el proceso de paz. Las FARC acusan al gobierno de Colombia de haberlas atacado antes. Lo cierto es que si nos vamos por los resultados del ataque y del enfrentamiento, hay 10 muertos del lado del gobierno y hay 1 muerto del lado de las FARC. Así es que bueno, las evidencias, por lo menos objetivas, en principio señalan que es un ataque de las FARC que violaron el cese al fuego y que dificultan y ser el proceso de paz que tanto había costado. Hemos hablado aquí, Matices, y que iba también encaminado. Eso es otra cosa, porque nunca se ha hablado de una agenda como la que se habló durante esta negociación. Sí. Recordemos que incluso en años anteriores hubo mucha negociación. Cerca de 1986 parece que hubo una negociación muy fuerte, que al final era una de las cosas que cuando se empezó a dar estas reuniones entre FARC y gobierno, algunos especialistas en la materia decían que había cierto temor de que sucediera lo mismo que pasó en la década de los 80 cuando parecía que se iban a dar unas buenas negociaciones y al final, con todo el contexto que surgió en ese momento, las FARC logró tener incluso más fuerza como grupo guerrillero. Eso es una de las preocupaciones. Quién sabe qué va a pasar a partir de hoy. Lo cierto es que marca un antes y un después, sin duda, todo esto que está pasando en Colombia y que de hecho, en próximos días tendremos un análisis importante sobre eso. Sí, esta era la oportunidad. Era la oportunidad de Colombia, sí. Pero bueno, ojalá que no se muera la oportunidad. Estos son los temas de ingreso hoy en cuanto a la agenda de lo que hay en el campo nacional e internacional, invitándolos a todos, como les decía Isel, nos pueden escuchar en vivo, 93.5 en FM, nos pueden también escuchar en www.monumental.co.cr en cualquier parte del mundo y nos pueden observar esta noche a partir de las 8 de la noche en Canal 2, que estará la repetición de Matices. El tema de fondo hoy son las pymes, las pequeñas y medianas empresas en Costa Rica, que tienen una fuerza increíblemente contundente. Hace un par de años, en 2013 creo, se había contabilizado en 10.000 pymes que generan el 30% del Producto Interno Bruto, que son parte fundamental de los empleos generados en Costa Rica. Y mañana es Expo Pyme, y en el marco de Expo Pyme queríamos precisamente hablar sobre las pequeñas y medianas empresas. Y hoy está con nosotros doña Laura López, ella es directora de DIGEPYME. Doña Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes y con muchas ganas de discutir sobre el tema PYME. Bueno, hablemos antes de PYME, hablemos de Expo Pyme. ¿Podríamos resumirlo en pocas palabras? ¿Qué es Expo Pyme? Claro, Expo Pyme es una feria nacional que se hace anualmente. La organiza el Ministerio de Economía, Industria y Comercio con el apoyo del Instituto Nacional de Aprendizaje y con el apoyo de varios patrocinadores, entre ellos Cámara de Industrias, Procomer, diferentes bancos, el Sistema de Banca para el Desarrollo, etcétera. La idea de la Expo Pyme es que haya un punto de encuentro donde toda la oferta institucional pública y así como toda la oferta privada que existe, financiera y no financiera, se reúne en un solo punto, de manera tal que los empresarios y las empresarias tengan acceso a todos los instrumentos y herramientas que podrían ayudarlos en sus negocios. Ahora sí, démonos un paso atrás. Antes de entrar a los detalles de Expo Pyme, hablemos de la actualidad de las pymes en Costa Rica, que tienen un peso enorme, lo decía al inicio del programa. Así es, actualmente las pymes son el 95% del parque empresarial, es decir, son el motor de la economía costarricense. Básicamente se conforma en gran parte por microempresas que generan en promedio
que tienen en promedio 2 empleados, de 2 a 4, la mayoría de las microempresas nacionales. Hay un porcentaje importante de microempresas en el parque empresarial PYME, son el 74% de las pymes son microempresas. Este promedio es parecido en todas las regiones del país, es decir, así como en la zona central el 74% son pymes, también lo son en La Brunca, en Chorotega, etcétera. Es decir, es un porcentaje que se mantiene a nivel nacional. Generan el 25% del empleo, siempre entendiendo que hablamos de pymes formales, ¿verdad? Que somos las que podemos contabilizar. Aquí ni siquiera estamos hablando del impacto que tendría las pymes informales en nivel de empleo, que dado que forma el 95% del parque empresarial, pues probablemente también, ¿verdad? El impacto en empleo informal subiría. Lo mismo con el aporte al PIB. De acuerdo a los datos del Banco Central, el 32% del PIB es un aporte de las pymes. Este es el dato 2013. Si bien es cierto, los datos probablemente tengan una tendencia, ¿verdad?, sostenida en los últimos 3 años. El lunes en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio se estará dando la información sobre el nuevo estudio de situación PYME que estaría dándonos los datos del año 2014, ¿verdad? Pero bueno, los datos 2013 son esos: 95% del parque empresarial, 25% del empleo, 32% del aporte al PIB, ¿verdad? Sí, importante decir que es en temas de servicio y comercio donde hay más impacto en las pymes, seguido por industria y tecnología, ya un porcentaje mucho más bajo, casi el 7%, mientras comercio y servicios andan alrededor del 42 y 44%. De hecho, le iba a pedir, usted ha usado varios conceptos en las primeras respuestas, que nos ayude a aclararlo, casi paso a paso. Pequeña y mediana empresa, entiendo que es de 100 empleados para abajo. Así se mide. Las mediciones son un poco más técnicas que solo número de empleados, ¿verdad? De acuerdo a la definición PYME que utilizamos en el ministerio, tomamos en cuenta 3 variables: empleo, ingresos por ventas, ¿verdad?, y el capital o patrimonio. Con estas 3 variables adecuamos de acuerdo al sector, ¿verdad?, porque un sector tiene más peso, unas variables que la otra, y con eso, por diferentes estratos, ajustamos a lo que sería una micro, una pequeña y una mediana. Pero una definición un poco más amplia, que es la que utiliza Banco Central, que es la que utiliza la Caja. Una microempresa llega hasta 15 empleados, una pequeña entre los 15 y los 30, y entre los 30 y los 100 estamos hablando de una mediana empresa. Es decir, de 100 para arriba ya estaríamos hablando del parque empresarial grande, ¿verdad?, no de las pymes. Es un hecho que la economía costarricense está cambiando en cuanto a que ha incrementado la parte de servicios. Usted dice que muchas de las pymes están enfocadas en este sector. Se adaptan la legislación costarricense y en sí las condiciones se prestan para que las pymes se adapten a todo este contexto. Bueno, creo que el cambio al sector servicios es una tendencia mundial, ¿verdad? Y en el caso de los países en vías de desarrollo todavía más por la distribución en que la producción se está haciendo a nivel mundial, ¿verdad? Los países emergentes pues tomamos delanteras en términos de servicios, ¿verdad? Sobre todo servicios y comercios en alguna medida, y la manufactura pues queda en otro tipo de economías. Ahora, si bien es cierto, esta tendencia no ha sido un vuelco 360 en los últimos años, ¿verdad? Se ha venido manifestando en la última década, y sí crece a una tasa relativamente sostenida. Entonces, pues, la institucionalidad tiene tiempo de ir moviéndose y adaptando su oferta. En el caso del ministerio, por ejemplo, al entender esta tendencia, pues adaptamos nuestra propuesta de capacitaciones, de asesoría y de apoyo empresarial, entendiendo cuáles son, ¿verdad?, los sectores que tienen más fuerza y mueven la economía. De hecho, hace algunos años, hace 2 décadas, por ejemplo, no se hablaba de pymes, ¿verdad? Casi nadie hablaba de pymes. De hecho, la oferta institucional o el discurso institucional no iba dirigido a grandes empresarios o a pequeñas empresas, así se les conocía. Pero de un momento a otro vino una revolución institucional, ¿verdad?, en la que el Estado, a través del Ministerio de Economía y a través de otras herramientas, le da mucha fuerza a las pequeñas y medianas empresas. Más o menos hace cuánto tiempo estamos hablando en que este paradigma viene convirtiéndose a pyme. Bueno, las pymes
no era que no existían y ahora existen. No, el simplemente estatal. las visibilizamos, las clasificamos y al clasificarlas nos permite entenderlas y al entenderlas pues cambiar la oferta institucional. En los pasados 4 años sí hubo un vuelco importante con una ley, con un reglamento, con toda una institucionalidad dirigida al tema pymes. Como le digo, esto no es un asunto solamente de Costa Rica, ¿verdad? Hay una tendencia mundial a fijarse en la pequeña y mediana empresa porque en todos los países es la mayor parte del parque empresarial. En el caso de Costa Rica, la estrategia ha sido tener un enfoque diferenciado, ¿verdad? Pasar no solo de apoyar a la gran empresa, sino a la pequeña empresa entendiendo sus necesidades particulares. Es decir, no podemos hablar del mismo tipo de crédito, no podemos hablar del mismo tipo de apoyo empresarial, no podemos hablar de las mismas reglas del juego para una empresa que produce a un ritmo, que tiene cierta capacidad de innovación, que tiene mucha más facilidad para adaptarse a los cambios internacionales y del mercado que lo que podría ser una pyme. Entonces, efectivamente, en los últimos años se ha dado un vuelco importante, un enfoque, y bueno, en esta administración lo traemos con mucha fuerza, ¿verdad? La estrategia y el apoyo a la producción nacional a través de la micro, pequeña y mediana empresa. Creo que el ministerio agrupa, ya hablando necesariamente de financiamiento de pymes, algunas iniciativas. Banca para el Desarrollo es una, que es muy clara. FODEPYME, creo que se llama la otra. FODEMIPYME, bueno. ProPyme. Así es. Y la asesoría financiera que le brinda el ministerio. Vamos paso a paso. ¿Qué beneficios tiene las pequeñas y medianas empresas en cuanto a Banca para el Desarrollo, en temas de financiamiento? Bueno, lo primero que habría que decir es la importancia de que una pyme, si quiere ser beneficiaria de los fondos para pymes, se registre en el MEIC. Ese es el primer paso. Eso significa presentar 2 de 3 condiciones para que lo acreditan como pyme, de las cuales son estar al día con el pago a la caja, ¿verdad? Las cargas sociales, estar al día en temas de tributación y contar con una póliza de riesgo de los trabajadores. Con 2 de 3 de requisitos se puede considerar entonces una pyme formal para el Ministerio de Economía y eso le abre las puertas, ¿verdad?, al financiamiento de estos fondos que usted indica. Cada fondo tiene una visión, un enfoque y por lo tanto sus propios requisitos. En términos de Banca para el Desarrollo, hay énfasis en crédito y avales, ¿verdad? Entendiendo que Banca de Desarrollo es una institución de segundo piso, es decir, funciona a través de los bancos. Es decir, Banca de Desarrollo da al banco y es el banco quien presta en nombre de Banca de Desarrollo sus fondos, ¿verdad? La ventaja de Banca de Desarrollo es efectivamente créditos a tasas mucho más bajas, en condiciones más flexibles, pero sobre todo la posibilidad de garantías, ¿verdad? Es decir, yo ya para accesar a fondos de Banca de Desarrollo, mi proyecto tiene que ser, de acuerdo a la ley de Banca de Desarrollo, técnica y financieramente viable. Y con una propuesta técnica y financieramente viable y con la condición pyme, pues entonces yo tengo acceso a esos fondos aún si no tuviera una garantía. Es decir, ya no necesito, por ejemplo, tener un lote para poner a nombre de mi crédito, ¿verdad?, para respaldar mi crédito. Banca de Desarrollo me brinda las opciones de tener una garantía donde la banca estatal y Banca de Desarrollo pues asumen el riesgo, ¿verdad? Es decir, hay un apoyo directo. El otro punto importante a través de Banca de Desarrollo y que trae mucha fuerza ahora con la reforma del reglamento es la posibilidad de capital semilla para los negocios que necesitan el empujoncito inicial, ¿verdad? Eso es importante porque también refleja un cambio de enfoque donde desde la parte institucional entendemos que no es solo el apoyo a la pyme que ya está funcionando, sino al emprendimiento, ¿verdad? Y eso cambia completamente la gama de herramientas que hay que utilizar para trabajar con las pymes y los emprendedurismo. ¿Sabe usted, doña Laura, cómo les ha ido con Banca para el Desarrollo? Precisamente, no en casos de éxito, sino cuántas pymes que califican han logrado acceder al crédito. En términos muy sencillos, es si sobra plata de Banca para el Desarrollo en ese instante porque está subutilizado, digamos, de alguna forma. Banca de Desarrollo acaba de cambiar reglamento y ley, ¿verdad? Eso quiere decir que las condiciones han cambiado. Entonces, sí hubo en los últimos 2 años un aumento en las colocaciones de los fondos de Banca de Desarrollo significativas, realmente,
y probablemente con el cambio de reglamento que flexibiliza, ¿verdad?, las reglas, se incrementarán aún más la creación de fondos. Además, es importante señalar que hace 2 años Banca de Desarrollo lanza por primera vez el programa de Capital Semilla, que ha lanzado, concurso que se ha lanzado ya 3 veces. Es decir, sí se está incrementando de manera importante la colocación de fondos a través de Banca de Desarrollo. Bueno, si empezamos desde el inicio, ¿por dónde deberían empezar los empresarios o las personas que en este momento desearían inscribir o tener acorde a la ley una pyme? ¿Por dónde debe empezar? Ok, bueno, es importante, me parece a mí lo primero es un asunto de asesoría, ¿verdad? Porque yo puedo tener una gran idea o incluso un negocio que tiene 1 año de estar funcionando y sin embargo pareciera no ser rentable, no porque el negocio o la idea sea mala, sino porque hay alguna desinformación o desconocimiento de la parte administrativa y operativa. Entonces, el primer paso, y es lo que el MEIC siempre aconseja, razón por la cual tenemos asesores en todas las regiones del país, es poner en orden la casa. Es decir, yo tengo una idea, hago un estudio claro de mercado, sé cómo se diferencia mi idea, qué le da valor agregado, tengo claridad de los costos, lo que me permite establecer un precio que hace mi producto, mi negocio rentable. Entonces, esta asesoría es lo primero que uno tiene que tener claro si no hay un plan de negocios establecido. Es decir, entonces yo voy a la oficina del MEIC, me asesoro, ellos en la oficina del MEIC hacemos un diagnóstico, los guiamos si efectivamente todos estos puntos están cubiertos y claros, ¿verdad? Es decir, el negocio está listo para arrancar, pues lo primero que le proponemos es que se registre en el MEIC. Si usted no tiene un negocio, lo que tiene es una idea y ya recibió esta asesoría, lo registramos como emprendedor. Si usted ya tiene un negocio que está vendiendo, aunque no le esté dando los ingresos que usted quiere o que tendría potencial, le recomendamos que se registre como una pyme, con los 2 de 3 requisitos que les indique. ¿Verdad? Siempre pues hay una serie de trámites que hay que establecerse. Nosotros aceptamos cédula física y jurídica, ambas. Efectivamente, para tener un local se necesita una patente municipal. Se necesita pues los permisos de uso de suelo, si hay un asunto que tiene que ver con productos químicos, pues hay permisos especiales del Ministerio de Salud. Es decir, depende del proceso el tipo de producción que se está hablando, pues se necesitará de diferentes trámites. Toda esta asesoría la damos en el ministerio con la idea de que haya claridad no solo de los pasos necesarios para estar formal y producir, sino del orden administrativo, operativo e incluso en algunos casos a nivel de producción podemos redireccionar a instituciones que puedan dar asesoría y asistencia técnica más específica con el fin siempre de que la pyme esté suficientemente ordenada, que le permita producir, sostenerse en el tiempo, crecer y por lo tanto pues cumplir con la formalización y tener acceso a todos los beneficios que significa estar formal, ¿verdad? Doña Laura, pongamos el primer caso que usted nos daba, alguien que ya tiene una empresa y que la empresa no da los rendimientos que espera, 1 año de trabajar, y llega el MEIC y resulta que es un desorden de empresa, pero es una buena idea. Entonces no está bien costeada, tampoco ha hecho un análisis de mercado o un estudio de mercado. En esta fase inicial, donde ya hay un negocio, llega al MEIC, el MEIC le ayuda a hacer estas 2 cosas. Es decir, le dice, sentémonos, nosotros le damos asesoría contable. Los asesores del MEIC se sientan con el empresario o la empresaria que llegue, se le hace un análisis a su empresa. Si es un asunto de falta de orden, porque la idea de nosotros no es solamente venga y yo le ordeno a la empresa, es venga y usted aprenda cómo administrarla, ¿verdad? Entonces va más allá de yo le ordeno aquí su negocio en 2 horas y ponemos la planilla como tiene que ser, sino lo redireccionamos, le ayudamos a ordenar. Tenemos capacitaciones de 2 horas que son talleres muy puntuales, ¿verdad? Para temas muy acotados, pero también nos ponemos en contacto con instituciones que puedan dar capacitaciones y asistencias técnicas más amplias, como son el INA, por ejemplo. Entonces, si yo lo que necesito es un curso de contabilidad para que me permita tener ordenada mi empresa financieramente, nosotros nos ponemos en contacto con el INA,
y nos aseguramos que la persona quede inscrita en el próximo curso que el INA abre en el año para llevar estos temas. Así como si son temas de otro tipo, buscamos diferentes instituciones de acuerdo a la expertise de cada uno y su rectoría. Igualmente cuando son temas de asistencia técnica, a veces la duda es puntual, para eso está los correos, los teléfonos y las oficinas abiertas de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, donde se da toda la asesoría y toda la asistencia técnica sobre empresariedad y emprendedurismo. El otro ejemplo, la buena idea que no está desarrollada, que sería, usted me decía, se registra como emprendedores. ¿Esto qué significa? ¿Tienen un acompañamiento inicial? ¿Empiezan a calificar para el capital semilla? ¿Qué significa emprendedores? Bueno, efectivamente, si alguien toca las puertas del MEIC con una idea, nosotros lo primero que recomendamos es que lleven nuestro curso de Iniciando mi Negocio. Este es un curso que se da una vez al mes en cada una de las regionales. Las regionales tenemos una en San José, en las oficinas centrales del MEIC en La Sabana, hay una regional en el centro de Limón, hay una regional en Pérez Celedón que cubre toda la región Brunca, una regional en Liberia que cubre Chorotega, una regional en Ciudad Quesada y una regional en Pacífico Central en Punta Arenas Centro. En estas regionales hay compañeros, ¿verdad?, que están dando este curso de Iniciando mi Negocio una vez al mes. Es un curso que le da a un emprendedor o a una persona con una idea una guía general de qué significa echar a andar una idea. Eso es lo primero que nosotros recomendamos. Muchas veces las personas creen que quieren ser empresarias y sin embargo cuando entienden la responsabilidad que eso significa, pues prefieren seguir, ¿verdad?, en el curso de ser empleados, que es pues otra opción siempre. Entonces eso es lo primero que nosotros recomendamos. Pasado este curso, quien aún tenga interés en seguir en el tema de emprendedurismo, se le atiende con uno de estos asesores que lo ayuda a guiarse y a ordenar en todos estos puntos que hemos hablado, ¿verdad?, de la parte administrativa, gestión, qué tan viable es la idea, ¿verdad? E incluso el costeo, cuánto significaría poner en marcha esto. Si se considera que es una buena idea, la persona siempre puede optar por fondos, ¿verdad?, ya sea capital semilla u otro tipo de financiamiento, pero la recomendación siempre es que se sigan estos pasos, ¿verdad?, que no se llegue a optar por crédito, que es lo que muchas personas hacen, ¿verdad?, optar por crédito sin tener claridad y orden en la idea o el plan de negocios, lo cual usualmente lleva a una quiebra y un endeudamiento. Entonces, sí nosotros de verdad estamos incentivando que la gente se asesore, vaya a los cursos, nos haga consultas y bueno, para eso estamos, ¿verdad? Ahora bien, si yo tengo una idea de negocio, ¿hay algunos aspectos que yo pueda ver para determinar si en realidad es viable? Sí, claro. Lo primero al tener una idea de negocios, el punto uno es, ¿alguien me compraría lo que yo quiero vender? Okay. ¿Verdad? Porque muchas veces yo quiero vender lo que yo quiero hacer. Eso no significa que mi producto tenga demanda. Entonces ese es el primer punto. ¿Tiene mi producto demanda? Se adapta además a las demandas del consumidor. Es decir, si yo hago jalea de fresa, pero lo que la gente come es jalea de naranja, ajá, pues posiblemente voy a tener que ajustar ahí mi oferta, ¿verdad? Tengo el compromiso necesario y el capital necesario para iniciar y sostener mi negocio mientras mi negocio es rentable, porque son unos meses, ¿verdad? Yo no abro una panadería y pasado mañana soy la panadería más exitosa. Sí. ¿Quién es mi competencia? ¿Qué me diferencia de mi competencia? Lo cual me puede dar ese valor agregado que me va a permitir cobrar el precio que quiero cobrar, ¿verdad?, que se ajusta a los costos y además me va a permitir competir con empresas que ya tienen años y probablemente mercados cautivos. Eso es importante. Y lo otro es cómo es mi producto innovador, ¿verdad? Porque usualmente, hay un grupo muy reducido de personas
que sacan productos que no existen del todo, totalmente nuevos en el mercado, que usualmente tienen un contenido muy alto de tecnología, lo cual los hace caros, llevan un prototipo, etcétera. Entonces es un grupo muy, muy reducido. Los otros, ¿verdad? Lo que yo tengo que pensar si yo voy a vender jalea es qué hace la diferencia entre mi jalea y las jaleas existentes, que me va a permitir a mí El famoso valor agregado. exactamente, el famoso valor agregado, porque de eso va a depender el éxito de mi negocio. Cuando estábamos hablando de financiamiento, hablamos de Banca para el Desarrollo. Le decía que hay otra que se llama FODEMIPYME. Así es. ¿Qué es eso? FODEMIPYME son unos fondos del Banco Popular. Son fondos, el Banco Popular es quien tiene el fondo. Son fondos dedicados para las micro y pequeñas empresas. En su gran mayoría son avales, es decir, garantías, ¿verdad? Y también pues tiene otra parte que se dedica para apoyar en servicios de desarrollo empresarial, porque no solo es importante tener acceso al crédito, es importante tener acceso a la asistencia técnica que me permite utilizar mi crédito correctamente. FODEMIPYME tiene mucho apoyo en esos dos, sobre todo en esos dos vertientes, la parte de servicios de desarrollo empresarial y la parte de garantías y avales. Son las dos partes más fuertes que maneja el fondo, que es un fondo, como le digo, localizado en el Banco Popular. Para accesar los fondos de FODEMIPYME, igual que los fondos de banca de desarrollo, es necesario estar registrado en el MEIC con condición PYME activa. ¿Me podría aclarar un poco el concepto de garantías y avales? Porque, bueno, una de las garantías que pide Banca para el Desarrollo es una... Ay, se me fue el nombre técnico. Es un... No sé, no lo escribí. Es un plan, no es un plan de negocio. Si usted me corrige, por favor. Es un plan de negocio, sí. Okay. Eso es un requisito. Ok, pero no por eso se da el aval. No. Como le digo, la ley, el primer artículo de la ley de banca de desarrollo indica que banca de desarrollo financia proyectos viables técnica y financieramente. Claro, es estudio de viabilidad. ¿Verdad? Entonces yo tengo que llevar un plan de negocios que indique que mi proyecto es viable financiera y técnicamente. Esto es un requisito. Una garantía es otra cosa, ¿verdad? Porque yo puedo cumplir con ese requisito. Es decir, yo llego a un banco y yo tengo mi plan de negocios y mi idea es buena. Pero resulta que yo no tengo nada que poner para respaldarme. Es decir, no tengo un lote, no tengo una casa, no tengo nada. Entonces el banco lo que me va a decir es, usted no es sujeto de crédito, ¿verdad? El fondo de avales y garantías lo que me permite es decir, bueno, yo vengo con un plan de negocios que indica que mi proyecto es viable financiera y técnicamente, y como no tengo posibilidad de poner una garantía, pido una garantía de banca de desarrollo. Entonces, banca de desarrollo da un fondo, un documento que indica que me está respaldando. Okay. Entonces facilita muchísimo el crédito, sobre todo a los microempresarios que usualmente no tienen que poner a su nombre, ¿verdad? Porque si mi casa es alquilada y todo lo que tengo lo estoy utilizando para invertir en mi empresa, pues probablemente no tenga que poner de garantía, pero ahí es donde los fondos de avales y garantías juegan un papel sumamente importante. ¿Hay algún parámetro especial para establecer cuándo un negocio o qué, a partir de cómo se determina que es viable técnica o financieramente? Eso se hace a través de un plan de negocios. Depende del banco. El banco le dará más énfasis a unos temas que a otros. También hay que entender que cada banco tiene líneas productivas que considera más importantes, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, en el caso de los bancos estatales hay un impulso fuerte a la parte agroindustrial, ¿verdad? Entonces, por supuesto, pues ahí eso tiene un peso, pero sí, eso es una parte técnica que se hace a través de un plan de negocios que me permite establecer pues puntos de equilibrio y saber si entonces el costo que tengo me permite poner un precio que sea competitivo en el mercado. Okay. Ya es meramente técnico. Otra parte de financiamiento es innovación ProPyme. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y venimos para seguir hablando de las pequeñas y medianas empresas en el marco, micro, pequeñas y medianas empresas, en el marco de la Expo Pyme que arranca mañana. Son las 2:39. Gracias por estar con nosotros en Matices. Vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices.
2:42 de la tarde, gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos hablando de las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, en el marco de la Expo Pyme. Yo dije que arranca mañana, no, arranca el 24 de abril. Es que estoy diciendo que llegue el 1 de mayo, entonces me llevo los días contados. Sí, sí, claro. Son las 2:42, gracias por estar con nosotros en Matices. Está con nosotros Laura López, ella es directora de DIGEPYME. ¿Qué significa DIGEPYME? Dirección General de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa. Ok, genial. Decía fuera de micrófonos que doña Laura conoce bastante de pymes. Hablemos de innovación. Y entiendo que en innovación y financiamiento hay un plan que se llama ProPyme. Sí, así es. ProPyme es otro de los fondos dedicados a apoyar a las pymes, ¿verdad? Lo maneja el ministerio, el MISIT, con ayuda de CONICYT, y básicamente son fondos no reembolsables que van dedicados a cambios e innovación en las empresas. Así es para empresas y no emprendedores, ¿verdad? Sino ya empresas consolidadas. Y en términos de innovación se entiende de lo que significa la incorporación de nueva maquinaria o nuevo capital, hasta formación de las personas, cambios en empaques, es decir, depende. Se ajusta, las convocatorias de ProPyme se ajustan al plan de innovación que el MISIT lanzó hace unos meses, ¿verdad? Y de acuerdo a los ejes estratégicos que se tienen en el plan, se lanzan diferentes convocatorias para que la gente pues pueda presentar su proyecto y ser financiado. Como digo, son no reembolsables, depende del proyecto, requieren de una contrapartida bastante justa y son fondos importantes. Este fondo ahora se complementa con el llamado PIN. El fondo PIN es un fondo que dio el BID, ¿verdad? Se aprobó el año anterior, y ese fondo es un fondo mucho más fuerte, ¿verdad? Con más peso en términos de dinero, ¿verdad? Y está abierto a temas de innovación más alta o de gran escala, ¿verdad? Okay. En el sentido ya no es a pequeños cambios en la producción ni a pequeños cambios en temas de capital de la empresa, sino a innovación, digamos, de frontera. Ok. Porque, ¿querías preguntar algún...? No, sí, sobre es que era una pregunta más general. En promedio, ¿cuánto se está invirtiendo desde el MEIC para dar apoyo a las pymes? Bueno, nosotros desde el MEIC, nosotros no damos fondos, ¿verdad? En el MEIC nosotros damos asesoría y redireccionamos hacia las instituciones que dan fondos, ¿verdad? Entonces, pues yo no podría hablar de fondos que no entregamos desde el Ministerio de Economía. Pero sí se gestiona. Sí, nosotros recomendamos, ¿verdad? Y redireccionamos, que es diferente porque no aprobamos, no somos el filtro, ¿verdad? Simplemente le ayudamos a la gente. Acompañamiento, más que todo. Es un poco decirle a la gente, bueno, si su idea es esta, si su empresa es esta, si sus capacidades son estas, si sus debilidades son estas, probablemente el fondo o la institución que más se ajuste a lo que usted necesita es esta. Damos el contacto de la persona en la institución y damos el seguimiento con la empresa y con la persona contacto de si se consolidó o no se consolidó el crédito, el capital semilla, el apoyo, etcétera. Pero sí, digamos, no son fondos del Ministerio de Economía. Pero ampliando la pregunta de Isel, cuando contamos Banca para el Desarrollo, FODEMIPYME y ProPyme, ¿tiene idea de cuánto dinero significa eso? No, disponible. No, sí hay un apoyo importante estatal, por supuesto, ¿verdad? Sí no sabemos porque los dineros además varían por año, ¿verdad? ProPyme viene de presupuesto nacional, el PINAC se aprobó apenas el año pasado, Banca de Desarrollo ahora cambia porque ya no depende solo del peaje, sino de la banca maletín, ¿verdad? Todos los fondos sí son variables año a año. Lo que sí es cierto es que el último año hay un incremento importante en el acceso o en la posibilidad de accesar financiamiento con la entrada de la nueva ley de banca de desarrollo, ¿verdad? Sí, bendita banca maletín, que tanto peleó y que ahora financia también, a fuerza. Las pequeñas y medianas empresas. Cuando llega una micro, pequeña o mediana empresa al MEIC, creo yo que se le abren un montón de posibilidades, y las posibilidades van desde venderle al Estado, así es, exportar, importar,
bueno, hay muchas, digamos, opciones, más o menos son las que ustedes dibujan. ¿Podríamos dibujar un poco el de la venta al Estado? Sí, bueno, eso es lo que nosotros llamamos las compras públicas, ¿verdad? Venderle al Estado es complejo para quien no ha recibido la asesoría correcta, ¿verdad? Porque hay, pues, desde formularios hasta herramientas como Merlink o CompraRed, ¿verdad? Que son las que muchas instituciones estatales utilizan, convenios marco, donde a grandes rasgos se establecen los lineamientos de las compras que el Estado hace, y por lo tanto hay términos de precio, de calidad, términos incluso hasta en temas de residuos, de cómo las utilizan las empresas. Entonces, pues no es fácil entrar de primera a venderle al Estado sin tener la asesoría correcta. De ahí que el ministerio decidió lanzar capacitaciones que se llaman como venderle al Estado. Efectivamente, nuevamente son capacitaciones que se realizan una vez al mes en cada una de las regionales, y quien esté interesado en dar un paso más profundo en el tema de conocer con detalle cómo venderle al Estado, nosotros lo redireccionamos o planeamos cursos de la mano con el Instituto Nacional de Aprendizaje, con el INA, donde ellos sí entran en temas mucho más específicos, desde contratación administrativa hasta cómo licitar. Asimismo, se dan cursos de cómo se utilizan las plataformas, ¿verdad? Que por CompraRed y Merlink pues tienen sus maneras de ser utilizadas para ofertar en el Estado, y entonces también apoyamos en la parte de los estudios. Igualmente tenemos consultas. Usualmente consultas sobre qué convenios marco hay, cuáles son las ofertas, a dónde puedo ver qué es lo que el Estado está demandando, y todo eso lo atendemos también desde las oficinas del MEC. Y es interesante porque es una ventaja doble. Cuando el Estado solo tiene proveedores, grandes proveedores, ¿verdad?, que casi monopolizan, digamos, la oferta del Estado, los precios son más altos. Cuando de un momento a otro, no sé, se me ocurre que una institución del Estado necesite 10.000 clips, ¿verdad? Puede ser que una gran empresa la venda muy cara, pero una pequeña o mediana empresa venda clips más baratos y el Estado también se beneficia. En realidad es más una visión país que una ayuda necesariamente a las pequeñas empresas. Así es, en realidad es una situación de ganar-ganar, sí, ¿verdad? Además de que hay un asunto también de la importancia, y ahí es donde nosotros fomentamos, porque la asociatividad, porque muchas veces el problema de que una empresa pyme le venda al Estado no es un asunto del precio, es un asunto del volumen, sí, ¿verdad? Como el Estado compra pues en grandes cantidades, ahí es donde nosotros fomentamos que las empresas se consorcien, se asocien, se cooperativicen, de manera que puedan competir en niveles de volumen, porque usualmente en calidad y en precio logran los estándares. Pero efectivamente el Estado gana, sin duda también el Estado gana al tener además diversificación. Muchas veces pasa que si quien me provee es una sola persona, a veces no es ni siquiera nacional, y algo pasa, ¿verdad? Me quedo sin ese producto por completo. Entonces, diversificar oferentes, pues es importante también. Pero además tiene que ver volumen, tiene que ver, bueno, el volumen y la logística. Pero creo que hace algunos años estábamos haciendo una entrevista con Maya Antillón, cuando era ministra de Economía, y entonces decía que las pequeñas y medianas empresas, una microempresa que tiene 4 personas, no puede tener a una de esas dedicadas a ir a buscar las ofertas en cada una de las oficinas públicas y presentarlas y documentarlas. Y en esto el MEC ha venido a llenar, digamos, ese vacío de cogestor, ahí sí, con las pequeñas y medianas empresas. Así es, incluso a través de nuestro sistema, nuestra plataforma de registro, todas las empresas que están inscritas tienen acceso a información. Nosotros nos aseguramos de hacerles llegar información, ya sea así como contratos del Estado, hacemos llegar información sobre posibilidades de concursar con empresas grandes, privadas, posibilidades de accesar fondos de otro tipo. Incluso, por ejemplo, el BIT ahora tiene un concurso para entrar 6 empresas, nosotros anunciamos eso a través de nuestra plataforma, es decir, que registrarse además da acceso a información directo, y como usted bien lo indica, no andar buscando qué hay, ¿verdad?, o dónde pescar las ofertas, sino que la información llega directamente. ¿Tienen que aportar algún requisito especial las empresas que quieran dar servicio al Estado o productos? Sí, hay requisitos, depende del servicio que se le quiera dar de la institución, ¿verdad? Las instituciones del gobierno central pues tienen requisitos, las instituciones como la Caja, el ICE, pues se rigen por otras, además depende del producto, porque pues no es lo mismo ofertar papel higiénico que ofertar medicinas, ¿verdad? Claro, entonces sí hay requisitos de acuerdo al producto que se está ofertando. Exportar. Ustedes ayudan a gestionar
bueno, enseñarle a una empresa más bien cómo exportar? Bueno, en el tema de exportación, nosotros lo que hacemos ahora, y aprovecho este espacio para señalar eso, trabajamos muy de la mano con Procomer. En nuestras oficinas regionales hay incluso un funcionario de Procomer. Entonces ahí mismo, cuando nosotros recibimos al empresario y le hacemos el diagnóstico empresarial, si vemos que está preparado para exportar, inmediatamente el funcionario de Procomer lo toma. Y es él quien lo dirige en todos los puntos de exportación, no solo la logística, sino las reglas de acuerdo al país. Sí es cierto que a inicios de este año el Ministerio de Economía lanzó una plataforma que le permite a los exportadores que quieren exportar a la Unión Europea tener claridad de los requisitos de cada país de Europa y de la Unión Europea como conglomerado, ¿verdad? Sobre temas de calidad, de certificaciones, de precios, de logística, que es importante. Esta plataforma la pueden encontrar en la página del MEIC, ¿verdad? meic.go.cr, y lo que pretende es dar toda la información y todos los pasos para poder exportar. Sí, como le digo, nosotros lo que tratamos de hacer es que la empresa esté lista en toda y ordenada en todos los otros puntos para que al ser tomada por Procomer efectivamente pues dé el salto y lo continúe, porque la mayoría de las empresas exportan una vez nada más, y no son capaces de seguir. Entonces, y eso es porque no están sólidas antes de llegar a la exportación. Eso le iba a preguntar, porque usted nos decía ahora, hay un funcionario de Procomer, si la empresa está lista para exportar, lo asumen el funcionario de Procomer. ¿A qué le llamamos lista para exportar? Bueno, es cumplir, estar al día con todo lo demás, pero ¿qué más? Sí, más que lista en términos de formalización y de requisitos, es si la empresa es sólida, ¿verdad? Porque exportar es complicado. Bueno, yo tengo que llenar expectativas de un mercado que no siempre conozco al detalle de nosotros, de una burocracia que no conozco al detalle que conocemos la nuestra. Hay todo un término de logística, no solo del envío, sino por ejemplo allá quién me recibe, cómo distribuyo, de certificaciones, ¿verdad? Que cuando yo digo que cumplo con la calidad, necesito una certificación que me demuestre eso, ¿verdad? Okay. Entonces, estas cosas, ¿verdad? Todos estos parámetros, usualmente el exportador o el empresario que cree que está listo para exportar los hace para dar el salto y no necesariamente cumplía con todos los requisitos antes y estaba entonces su producto y su empresa suficientemente sólida para soportar un proceso de exportación. Entonces nosotros lo que nos aseguramos con el diagnóstico es que en los diferentes ámbitos, en términos de calidad, valor agregado, logística, administración, costeo, esté muy ordenada, muy sólida, y entonces Procomer pueda ayudarle a encontrar un nicho de mercado que le permita sacar su producto. ¿Por cuánto tiempo más o menos se le da el acompañamiento a esas empresas? El acompañamiento es indefinido. Ajá. Nosotros, mientras la persona quiera estar de la mano con el MEIC, ahí nosotros vamos a estar. Por ejemplo, tenemos asociaciones que trabajamos en la región Brunca con las que tenemos 10 años de estar trabajando. Es decir, nosotros, el acompañamiento está ahí, las oficinas están ahí abiertas y nosotros daremos acompañamiento en diferentes niveles, ¿verdad? Siempre y cuando sea una pyme, ¿verdad? Cuando ya la empresa se hace grande, pues sale de nuestras... Así es, ya ahí sale de nuestras funciones, pero si es un emprendedor, pues daremos un acompañamiento de emprendedor, y si es una pyme, gacela lista para exportar, pues le daremos el acompañamiento entonces en esa fase. Tiene que ir definido cuando alguien quiere exportar, digamos, tiene que ir a decir, yo quiero exportar a China o quiero exportar a Canadá, o puede llegar alguien a decir, yo quiero exportar, y entonces lo ayudan a explorar el nicho. Sí, yo quiero exportar es una posibilidad. Bueno, Procomer incluso tiene uno de sus departamentos que se dedica a estudios de mercado y identifica entonces, ¿verdad?, dónde hay nichos. En ese sentido hay mucha información disponible, pero igual el asesor pues está para eso, ¿verdad? Porque probablemente a lo mejor yo llegue con una idea y yo quiero exportar ajos a China y resulta que China no era el mejor lugar, pero qué sé yo, Corea sí. Entonces, ¿verdad? Sí. Y bueno, hay que entender también que Procomer tiene promotores por todo el mundo, entonces también hay una fluidez de información, ¿verdad?, importante que el exportador puede aprovechar. ¿En cuánto facilita que se dé todo este tipo de conocimientos? Porque muchas veces es complicado iniciar un proyecto de negocios, pero también de eso es mantenerlo, porque las personas que lo inician, como usted lo dice, en un momento no va a haber números negros desde el principio, es probable que durante los primeros meses vean números rojos.
Sí, así es, efectivamente, por eso depende del negocio, ¿verdad? Y de qué tan innovador sea el producto y el mercado que tenga. Si mi producto no tiene ninguna competencia, pues mi posibilidad de salir con números, ¿verdad? De ser rentable rápidamente es muy alta. O si no tengo competencia, por lo menos a nivel de donde yo quiero llegar, porque a lo mejor ese producto en Centroamérica se hace, pero en Costa Rica nadie lo hace, entonces, o mi precio es mucho mejor. Digo que depende del negocio y del sector en términos de si soy industria, si soy comercio, si soy servicios, dependerá de eso también, porque la complejidad de cada sector es diferente, ¿verdad? El sector industria es un sector mucho más complejo porque significa un montón de garantías de calidad, ¿verdad? Y de manufactura importantes. Entonces dependerá del sector, también dependerá de qué tan innovador es mi producto, pero sobre todo, y vuelvo a hacer énfasis en el asunto, sobre todo de mi capacidad de administrar el negocio. Sí. Es tomársela en serio, es que ese es el punto. Sí. Después, si alguien quiere importar, porque resulta, no sé, creo que, y usted lo decía, aunque sea solo un 7%, yo en los últimos años he visto amigos que se gradúan de informática o de ingeniería informática, y entonces hacen estas pequeñas empresas, algunas que hacen lo mismo que las otras, que venden computadoras, pero hay unas en particular que venden un producto, un software, algunas necesitan, no sé, les sale más barato importar chips y hacen más rentable su producto. Ustedes los ayudan también en la gestión de importación. Nosotros los ayudamos en dar información, ¿verdad? Nosotros, insisto, no ayudamos en la parte, digamos, logística de cómo hacerlo, pero sí en dar información. Esa información también está en esta plataforma que indico que está en make.go.cr, ¿verdad? Donde viene toda la información, sobre todo a mercados como europeos y estadounidenses, que son, pues, en términos de importación, lo que más utilizamos, ¿verdad? Y insisto que Comex y Procomer, pues, también son grandes aliados en ese tema, ¿verdad? Pues es su rectoría. Sí. Nos pregunta un muchacho en Twitter, Álvaro, en Twitter dice: buenas tardes, ¿a qué correo o número se puede pedir información para los talleres en San José? Si no lo anda a mano, yo aquí estoy en la página del mail. Si nada más nos guía y nos dice. Bueno, aquí tengo el número, pero usted el correo es asesoriapyme@make.go.cr. Las capacitaciones están en línea, están en la web, y entonces si usted tiene interés en una capacitación, usted manda su correo a este correo que dé a esta dirección y se le da una confirmación de qué día hay espacio para que llegue a recibir la asesoría. Ya sea una asesoría personalizada, ¿verdad? Yo llego con una consulta específica y quiero que se me atienda personalizado, o ya sea quiero accesar a alguno de los cursos de capacitación que tenemos en la web. Están los horarios, los días, los lugares, etcétera. Asesoría pyme@make.go.cr. Pyme se escribe con Y. Así es. Ok, hablábamos de exportación e innovación. Nos queda un corte comercial, ¿verdad? Exportación e importación. Vamos a la pausa y regresamos con más. Hay mucho más de Pyme que podemos hablar antes de entrar a Expo Pyme también en la parte final del programa, pero quiero preguntarle a doña Laura sobre los encadenamientos. Vamos a la pausa, regresamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Esto es Matices. Tres de la tarde con 3 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy estamos hablando de micro, pequeñas y medianas empresas en el marco de la Expo Pyme, que arranca el próximo 24 de abril, y estamos hablando con doña Laura López de DIGEPYME, la Dirección General de Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Ok, es que tiene un nombre un poco largo. Sí, mejor decirle DIGEPYME. Quería preguntarle qué son encadenamientos respecto a las MIPYMES. Bueno, eso es una parte muy importante que el MEC impulsa en esta nueva administración. De hecho, nuestra estrategia de apoyo a la pyme tiene un componente muy, muy fuerte de encadenamientos. Usualmente cuando alguien piensa en encadenamientos, piensa que le va a vender a una empresa que exporta, ¿sí?, o a una zona franca, o es que se va a encadenar a alguien afuera, ¿verdad? La visión del MEC es que eso
si bien es cierto, es muy importante, pero no todo el mundo es exportador, ¿verdad? Y no todo el mundo puede venderle a una zona franca. No todo el mundo puede venderle Intel. No todo el mundo puede venderle Intel, efectivamente. Pero hay un encadenamiento local, y cuando hablo local, hablo del país, ¿verdad?, que es importante fomentar. Es decir, ¿cómo hago yo, que soy una pequeña empresa, para venderle a Dos Pinos? ¿Verdad? ¿Cómo le vendo yo las moras para que haga la nieve de mora? ¿Verdad? ¿Cómo le vendo yo el empaque a la empresa que vende las moras? ¿Quién le vende el empaque? Todos esos encadenamientos hacia atrás son los que pueden fomentar una producción nacional más sólida, ¿verdad? Y además, pues entonces, por supuesto, una interacción entre las pymes que permite aumentar los estándares de calidad. Es decir, si yo soy una empresa que le vendo a Dos Pinos, probablemente mi producción es de mucha calidad, porque tengo una empresa que me exige mucha calidad. Entonces, quien le haga los empaques probablemente también necesitará de ser de mucha calidad, y ahí para atrás. Eso aumenta el valor agregado de nuestra producción, aumenta los negocios, pero más importante aún en temas de encadenamientos es que me permite asegurar un cliente que me asegura mi supervivencia. Ahora, si yo estoy encadenado a un cliente con un contrato de un año, por un año, mientras yo en términos de calidad voy a tener ingreso. Entonces, el tema de encadenamiento se vuelve un eje central todavía más fuerte que el tema de crear empresa, porque lo importante es cómo me sostengo, ¿verdad? Entonces, el MAKE tiene una estrategia donde el encadenamiento se vuelve el eje más fuerte. Estamos metiendo muchísimo impulso al tema de encadenamientos. Tan es así que se crea dentro de la IGPYME un departamento dedicado al encadenamiento, ¿verdad? Donde trabajamos programas de desarrollo de proveedores, donde trabajamos el programa con más fuerza de compras públicas, porque al final es un encadenamiento con el sector público, y donde fomentamos de manera importante la asociatividad a través de fomento a los consorcios, a las asociaciones, a las cooperativas, ¿verdad? Todo tipo de economía social solidaria, para que haya más posibilidades de encadenarse a empresas grandes que lo que requieren es volumen, y que una pyme sola no podría hacerlo. Eso significa que si llega alguien que haga bolsas de empaque, no tiene que llegar a decir que quiere venderle los empaques a Dos Pinos, sino que hace bolsas de empaque y quiere explorar posibilidades para encadenarse. Exactamente. Aquí la ventaja es que nosotros lo tratamos con una visión regional y de ahí nacional. Es decir, si yo estoy en el sector Pacífico, ¿verdad?, y hago bolsas, y voy y toco la puerta del Centro de Acompañamiento Empresarial del MAKE ahí, pues la persona, el asesor, hará un mapeo importante de qué empresas podrían ser mis clientes. Asimismo, nosotros realizamos ferias o lo que llamamos ruedas de negocio, donde en un punto sentamos a empresas con posibilidades de ser compradoras con empresas con posibilidades de ser oferentes, ¿verdad? Siempre entendiendo que quien esté sentado en una rueda de negocios ofreciendo cumple con ciertos estándares. Es decir, ¿verdad?, yo no puedo ofrecer cualquier producto. Mi producto es bueno y por eso yo puedo llegar a ofrecerle a una empresa grande. Entonces, es importante ese encadenamiento, ¿verdad?, vertical que se realiza, así como es importante esos encadenamientos horizontales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo me asocio con empresas que me complementan o que hacen mi mismo producto de manera tal que fortalecemos en volumen o fortalecemos en calidad nuestra producción para encadenarnos una empresa más grande? ¿Cuánta es la contribución o la ayuda que reciben, vamos a ver, ayuda en términos de logística, que reciben de las empresas privadas grandes a las que seguramente les sirve mucho estos encadenamientos? Bueno, en este momento, y me alegra que pregunte, estamos iniciando un pilotaje en ese tema. Tenemos 2 tractoras, ¿verdad?, que por asuntos de que no hemos hecho el lanzamiento preferiría no ponerle nombres y apellidos, ¿verdad? Okay. Pero son 2 empresas grandes nacionales, y una de ellas también con acceso al mercado internacional, que van a trabajar con nosotros en un proyecto donde vamos a encadenar al menos 20 empresas por cada una de estas empresas grandes. Es decir, vamos a hacer un proceso de 1 año y medio de trabajo con empresas pequeñas que tengan potencial de ser encadenadas a empresas grandes. Eso va a significar un proceso de apoyo técnico, de apoyo empresarial, en algunos casos podría incluir financiamiento, en algunos casos certificaciones, de manera tal que el producto de estas empresas pueda
ser consumido por estas empresas grandes y encuentren un cliente en el largo plazo que además les hará pues una transferencia, como decía, ¿verdad?, de innovación de una u otra manera a lo largo del tiempo, mejorando muchísimo la calidad de sus productos. ¿Y en cuánto lo van a anunciar? Esperamos estarlo lanzando siempre el primer semestre de este año, ¿verdad? Es un programa nuevo, 2 tractoras, 15 empresas, al menos 15 empresas por tractora. Y lo que realmente le queremos dar énfasis a este tema es que el MAKE se compromete de lleno a trabajar en la sostenibilidad de las empresas, ¿verdad? Ya no es solo fomentemos la creación, es fomentemos que nos sostengamos en el tiempo. Y entonces programas de este tipo abordados ya sea de manera muy específica, como un programa que en un sector específico, acomodar asesoría y hacer ruedas de negocios más amplias, ¿verdad? Pues siempre ayuda en eso. ¿Por qué se llama tractora? Se llama tractora porque jala a las pequeñitas. Sí, es un ejemplo gráfico muy claro. Pero aparte de estas dos empresas de las que usted habla, me imagino que el MEC también tiene alianzas muy importantes con otras empresas. Por supuesto, a nivel regional, pues cada asesor, cada sede regional conoce cuáles son las tractoras en su región, ¿verdad? Y tiene pues bajo su cargo averiguar constantemente cuando entra una empresa grande que necesita y entonces buscarle la oferta con el listado de pymes que tenemos en nuestra base de datos en la región. También en la Expo Pyme, una parte muy importante de la Expo Pyme es la rueda de negocios, ¿verdad? Es un momento, es un día, 8 horas de negociación continua, donde vamos a tener 40 empresas grandes que van a estar negociando con empresas pequeñas para ver si cierran un contrato. Pero igual aquí también hay que resaltar, me imagino mucho, y el trabajo interinstitucional. Por supuesto, aquí el esfuerzo hace Procomer para lo que son los encadenamientos a nivel exterior y con zonas francas, y hay un trabajo muy fuerte en términos con el INA, con Banca de Desarrollo y con las universidades a nivel regional, que nos brindan muchísima asesoría técnica y mucho apoyo, más en un sentido de mentoría, ¿verdad? Muchachos, por ejemplo, un muchacho que está haciendo su práctica laboral o su tesis significa un apoyo muy importante, ¿verdad? Entonces, interinstituciones que apoyan en términos más específicos, ¿verdad? El MAC cuando son asuntos de agro, el IMAS cuando son poblaciones vulnerables, pero sobre todo, y es quienes están en nuestros centros, Procomer y Ministerio de Economía, con ayuda o apoyo externo del INA. ¿Cómo hacen para que la burocracia del Estado costarricense no se los trague a ustedes? Es decir, cuando ustedes están gestionando a alguien que tiene una muy buena idea, pero requiere un permiso del Ministerio de Salud, para que esa buena gestión que hacen ustedes no se la coma el tiempo que les demanda el permiso de salud, o el del MAG, o el de SENASA, o el del MINAE. Hay unos más simples que otros, y en algunos casos es cuestión de tener el contacto correcto en la institución correcta, ¿verdad? Y estar llamando constantemente, ¿verdad? Diciendo, este empresario necesita que saquen esto. En otros casos hay un asunto de formalidad y tramitología que hay que respetar. Si bien es cierto, nosotros entendemos que hay procesos que no pueden acelerarse más de lo que ya están, hay otros que sí pueden. Y entonces entendiendo esto, la DIGEPYME, o el ministerio desde la DIGEPYME está trabajando un programa de formalización que va en 3 ejes: un eje de apoyo a fortalecer la empresa para ser formalizada, y un eje de trabajo con instituciones y financiamiento para mejorar eso. Por ejemplo, en temas como salud, efectivamente estamos tratando de negociar algunas disminuciones en tiempos y en costos. Setena lo mismo, MINAE lo mismo, Caja de Seguro Social lo mismo. Es decir, hay algunas instituciones que se vuelven claves con los que nosotros tenemos conciencia de que hay que trabajar para mejorar los procesos. Esa es una queja muy constante del sector empresarial en este país, la tramitomanía. ¿Las condiciones son más favorables para las pymes? Pues en algunos casos sí, pero en realidad nosotros ahora lo que estamos trabajando es la posibilidad de ventanillas únicas y reducción de costos en algunos permisos para pymes. Esas son las negociaciones que estamos teniendo con diferentes instituciones, que son los cuellos de botella, ¿verdad? Después habrá otras, y como digo, hay trámites que tienen una razón de ser de por qué son tan largos, pero nosotros sí trabajamos ahora en un plan para disminuir estos tiempos.
En el caso del ministerio, sí, es importante señalar que nosotros nos toma 5 días inscribir una empresa con condición PYME. Entonces, hemos tratado de respetar esos tiempos, lo hemos cumplido y por lo tanto le exigimos a otras instituciones que cumplan, ¿verdad? Asimismo, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio está la Dirección de Simplificación de Trámites. Entonces, pues el ministerio también vela por esto más allá de las pymes, sino como un tema, ¿verdad?, trascendental para la competitividad del país. El silencio positivo, que es un término que se ha, vamos a ver, que el MEIC de hecho ha impulsado mucho. Es decir, señalarle a la gente que pide permisos que si la administración pública no lo responde en tiempo, pues su trámite está aprobado. Sí, nosotros lo que pedimos es que si alguien va a hacer un trámite y la institución tiene días hábiles, es decir, si el MEIC se compromete que en 10 días hábiles le responde, el MEIC debe hacerlo en 10 días hábiles, si no, hay que poner una queja. Okay. ¿Verdad? Eso definitivamente porque, insisto, ya no es de la dirección de la DIGEPYME, pero sí de la Dirección de Simplificación de Trámites y Reglamentación que debemos velar por respetar, ¿verdad? De que la gente obtenga los resultados que quieren, el plazo que se le dijo que iba a tenerlos. Usted fuera de micrófono nos contaba que son más las mujeres que llegan al MEIC. Sí, eso es un dato muy curioso, ¿verdad? Y que hemos observado y nos llama mucho la atención. Alrededor del 80% de nuestros clientes son mujeres. Hemos descubierto que hay más facilidad para una mujer para pedir asesoría que para un hombre, probablemente asuntos culturales, ¿verdad? Que no tienen que ver solo con la empresariedad. Tiene que ver con el ego. Sí, que es un asunto ya de la cultura, ¿verdad? Y el machismo en el país, pero sí, el 80% de nuestras clientes son mujeres, se acercan con más frecuencia. Así como lo hacen con nosotros, lo hacen con instituciones financieras, lo hacen con el INA, lo hacen con instituciones como las microfinancieras, ¿verdad? Donde efectivamente la mayor parte de sus clientes son mujeres, razón por la cual casi todos los bancos, casi todas las instituciones tienen un sector mujeres. Bene Mujer, sí. EVA de Acorde, programas específicos para mujeres del INAMU. Sí hay más esfuerzo de las mujeres o más apertura de las mujeres de pedir asesoría. Eso sí, lo hemos visto como va disminuyendo en las generaciones más nuevas. Nosotros estamos metiendo un impulso muy grande al emprendedurismo de los jóvenes y ahí sí vemos más que está más equiparado el terreno, ¿verdad? Ahí sí como en proyectos de emprendedurismo de jóvenes llegan hombres y mujeres y a las ferias pues también está más equiparado quienes llegan a pedir espacios para ofrecer sus productos. Señora Laura, ustedes han notado con el aumento del desempleo en los últimos años surge más las posibilidades de emprendimiento y de hecho cuando uno está en la universidad hay más profesores que lo incitan a ser emprendedor que a ser empleado. ¿Ustedes han notado este cambio cultural ya no solo en términos de género, sino en términos de que los jóvenes están más dispuestos, digamos, a ser emprendedores o están preocupados por ser emprendedores a la salida de la universidad? Claro, tan es así que nosotros hemos abordado a través de nuestros programas de tour de emprendimiento llegar no solo a las universidades, sino todavía un paso más atrás, a los colegios. Porque muchas veces el creer que uno solo puede ser empleado le va matando la creatividad, ¿verdad? Y entonces ya cuando quiero ser emprendedor porque no conseguí trabajo, ya es muy tarde, ya no soy una persona con espíritu emprendedor, ¿verdad? Entonces estamos llegando a las universidades, a los colegios técnicos y a algunos colegios académicos. Nuestra meta es llegar incluso hasta escuelas en estos 4 años, ¿verdad? Con tours de emprendimiento donde básicamente en un día a los muchachos se les da un curso sobre qué es ser emprendedor, cómo se inicia un negocio, qué significa la innovación y algunas tendencias de mercado importantes. Entonces se le deja ahí una semillita, ¿verdad? Como para pensar en el emprendimiento como una opción. Perfecto, ya con respecto a lo que va a ser la Expo PYME, ¿cuáles son los principales detalles que se deben conocer? Bueno, Expo PYME, lo principal es la fecha. Es la fecha. Sí, bueno, la semana PYME inicia el próximo lunes 20.
Y entonces la Expo Pyme, que se enmarca en la Semana Pyme, inicia el 24 de abril, es 24, 25 y 26 de abril. Vamos a estar ubicados en Plaza Turcios. Plaza Turcios es en barrio Don Bosco, frente al Hotel Parquín, exactamente. Ahí va a haber un campo ferial, 6 megatoldos, 102 stands, de los cuales hay un espacio para toda la red de apoyo PYME, es decir, todas las instituciones públicas, privadas y académicas que tienen programas para pymes y emprendedores tendrán un stand ahí, estarán ofreciendo sus productos, información, asesoría, etcétera. Hay una parte que es para lo que nosotros llamamos empresas para empresas, donde hay instituciones financieras, todos los bancos están representados, estatales y no estatales, fondos de otros tipos, empresas que dan asesoría en temas logísticos, en temas de exportación, van a estar ahí ofreciendo también todos los productos que tengan para pymes. Y va a haber una parte que le llamamos el mercado PYME, donde empresarios pequeños estarán mostrando sus productos en caso de que pues haya posibilidad de establecer encadenamientos entre ellos mismos, ¿verdad? Y que ellos mismos tengan acceso a los productos que estamos ofertando ahí. Las personas que van a estar en el mercado PYME son empresarios que hemos trabajado en el MEIC, hemos apoyado en el tiempo, desde artesanos hasta manufactura, hasta oferta de servicios, etcétera. Y tendremos pues un espacio que le llamamos el espacio gastronómico, donde habrá 5 pymes, también trabajadas por el MEIC, que ofrecen pues servicios, ¿verdad?, de comidas. Entonces puede ir no solo los grandes empresarios que busquen que les provean las pymes, sino puede ir gente común a buscar productos. Exactamente, muchas veces, bueno, está esa parte del mercado, si uno quisiera comprarle a una pyme, ¿verdad? Y está la otra parte para empresarios, que es toda la información de herramientas que existen a nivel financiero, servicios de desarrollo empresarial, comercialización, etcétera, que brindamos todas las instituciones, insisto, público, privadas y academia, ¿verdad?, que vamos a estar ahí representadas. Asimismo, el día viernes 24 está la rueda de negocios. La rueda de negocios la estamos haciendo con el apoyo de Procomer, es una alianza Make Procomer para lanzar una rueda de negocios donde 40 empresas grandes estarán comprando a pymes. Las pymes que van a vender a las empresas grandes ya están seleccionadas porque han pasado por pues un acompañamiento por parte de las instituciones para estar listas para esta rueda de negocios. Como decía, son 8 horas de negociación continua, el 24 de abril. El 24 de abril también tenemos la inauguración de la Expo Pyme con la presencia del presidente, y el presidente estará entregando los galardones PYME. Los galardones PYME son premios que se le dan a pymes de industria, servicio y comercio, y a pymes que consideramos innovadoras, pyme verde, pyme liderada por mujeres, pyme que le vende al Estado y pyme joven. Entonces estos premios los va a estar dando el señor presidente a las 10 de la mañana en Plaza Turcios. El viernes 24. El viernes 24, y tendremos pues un coffee break al final, ¿verdad?, de que el presidente de los galardones. Y durante toda la semana vamos a tener charlas para empresarios. De lunes a jueves las charlas se van a dar en la sede central del MEIC y en cada una de las regiones. Todas las charlas están en la página web y ahí pueden ver cada uno de los horarios. Y el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 las charlas se estarán realizando en el Hotel Parquín frente al campo ferial. Son 3 charlas por día, en total son 131 charlas que se estarán impartiendo a nivel nacional. ¿Hay que pagar para entrar? La entrada es totalmente gratuita. Detalles logísticos, parqueo. Parqueo hay, efectivamente, el parqueo está frente al campo ferial. Asimismo estaremos brindando opciones de parqueo a una cuadra del campo ferial, y el parking tiene parqueo disponible para los asistentes a la feria. La entrada es gratuita, estaremos ahí de 9 a 6 de la tarde los 3 días. Y además va a haber un stand del MEIC, un centro donde estaremos brindando información sobre la asesoría que realizamos. ¿Desde cuándo se realiza la Expo Pyme? La Expo Pyme este es el 4º año que se lanza, ha incrementado su visitación importantemente. El año pasado hubo 10,000 visitas, es decir que sí esperamos bastante gente que vaya. En este caso, al realizarlo en un lugar más céntrico, esperamos que la gente le sea más cómodo llegar. ¿Antes dónde era? Se había hecho en Parque La Libertad en Desamparados.
Sí, bueno, sí, el cambio es enorme porque Desamparados al centro de San José, en barrio Don Bosco, está ubicado. Así es. Prácticamente empieza el viernes 24, sábado 25, domingo 26, es gratis, hay parqueo, hay charlas. Para las charlas hay que inscribirse antes. Sí, lo mejor sería que se inscribieran al mismo correo que di, ¿verdad? Asesoría pyme @make.gov.cr. Así es, porque contamos con un cupo limitado y esperamos pues llenarlo, ¿verdad? Entonces, si llega más gente, pues sí, lo mejor es que confirmen su asistencia. Perfecto. Laura, muchas gracias de verdad. A ustedes. Por acompañarnos, primero por contextualizar muy ampliamente el tema de las PYME para caer en Expo PYME. Son las 3:24. Les recordamos que entre las noticias más importantes del día está una declaración de don Víctor Morales Zapata, el diputado del Partido de Acción Ciudadana, el hombre más cercano al presidente Solís en la Asamblea Legislativa, quien recomienda que don Melvin Jiménez, el ministro de la Presidencia, ayude a la administración desde otra trinchera, dice don Víctor Morales Zapata. El grupo más cercano al presidente Solís sin duda es don Víctor, don Mariano Figueres y don Melvin Jiménez, y que aquí uno de ellos diga que el otro podría ayudar al gobierno desde otra trinchera. Bueno, es mucho decir, eso fue lo que dijo don Víctor Morales. Hoy Costa Rica presentó sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Holanda. Nicaragua salió con una cosa ahí increíble, señalando de que geográficamente se había cambiado el terreno solo y que por eso tenía más terreno ahora. Pero hay algo interesante. Hoy, hace 157 años, se firmó el Tratado Caña-Jerez y curiosamente 157 años después estamos discutiendo hoy los términos de ese Tratado Caña-Jerez en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Hoy en la noche hay transmisión monumental del partido entre Saprissa y Uruguay de Coronado. Es la acción de Noticias Monumental 7. Mañana en Matices, sino un programa especial. Mañana trazamos el arranque de Manta Arde y capacitación actual, donde obtenemos información del Make Twitter. Y gracias por estar con las 7. Feliz tarde. En constante que usted merece entender. Es imposible interpretar. Vivimos sin conocer cada uno. Muchos son los tonos. Una producción de Notital.